Hola amigos, ¿qué tal? Seguramente han escuchado con insistencia algunos sectores que México debe de pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional o algún otro de los organismos internacionales que suelen dar créditos a los países. Y esto ya tiene una historia de muchos años. Pero preguntémonos, ¿cuáles son las consecuencias de que un país pida un crédito? Les voy a compartir mi videocolumna que en esta ocasión titulé de cuando un país le vende su alma al Fondo Monetario Internacional. Y es que ustedes recordarán, hace no mucho, el país de El Salvador. El Salvador recibió un millonario crédito del Fondo Monetario Internacional por la contingencia sanitaria. Ya ven que con este pretexto varios gobernantes están pidiendo y endeudando a sus estados o a sus países. Bueno, pues el presidente de El Salvador recibió este millonario crédito del Fondo Monetario Internacional y todo sonaba muy bien, que es porque para la contingencia y para ayudar a la gente, pero este asunto por supuesto que nunca es de gratis. Ya reconoció el presidente de El Salvador el próximo aumento de impuestos y aumento en los combustibles al tiempo de congelar salarios. Estas son las condiciones mínimas que pide un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional para dar el dinero. O sea, no es de gratis, nunca lo va a hacer. Así funcionan. Prestan a los países y a la larga en realidad empobrecen a la población. Y es que tras la aprobación de los 389 millones de dólares que otorgó el organismo internacional a El Salvador, ya se conocen parte de las sugerencias que tendrá que acatar ese pequeño país centroamericano. Para empezar, el Fondo Monetario Internacional recomienda un ajuste fiscal para este país iniciando el próximo año. Un ajuste que ya el Ministerio de Hacienda ya se comprometió a cumplir, por supuesto. Entre las medidas permanentes adicionales que el gobierno de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, deberá seguir, figura el aumento de los impuestos especiales a la gasolina y al diésel, pues eso era inevitable, un aumento en los ingresos fiscales al introducir nuevos impuestos a la población, como el impuesto a la propiedad, elevar tasas de impuesto al consumo, o sea, el valor agregado, el IVA, y algunos otros impuestos especiales. Ahí sobre la marcha lo van a ir haciendo. Por si fuera poco, otra de las condicionantes era congelar los salarios. De acuerdo a las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, hasta el año 2019, El Salvador era el cuarto país de América Latina con la mayor deuda como porcentaje de su Producto Interno Bruto, una de las cifras más altas, y continuará aumentando con este crédito nada más y nada menos que un 85% de su PIB. Esto es altísimo para un país. Veamos ahora qué ha pasado, rápidamente una breve historia de qué ha pasado con los países que han solicitado créditos al FMI. Veamos el caso de Chile. Es un ejemplo abrumador el caso de Chile. Es una nación que era como que el modelo a seguir y de sopetón les cayó la realidad. Su población salió a las calles a protestar, ustedes recordarán apenas en noviembre pasado, porque la supuesta abundancia y la alta calidad de vida eran en realidad una falacia. La educación privatizada, servicios sanitarios privatizados, sueldos bajos, pensiones súper raquíticas, es decir, ahora sí que el buque insignia del neoliberalismo en América Latina había mostrado su verdadero rostro, una población harta de pagar carísimos los servicios básicos y por si fuera poco, adeuda el 100% de su PIB. Y todo esto por seguir los lineamientos del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando un país recibe un crédito de este organismo? Algunos economistas le llaman la doctrina del shock, pues los controvertidos programas de ajuste estructural de la economía, que es reducción del déficit fiscal, eliminación de subsidios, devaluación de la moneda, impuestos adicionales, congelamiento de salarios, lo que hemos platicado al principio y que son exigidos por el organismo como condición para entregar los préstamos, pues se trata de un conjunto de medidas económicas de emergencia
que son como demasiado procorporativos, tales como las megaprivatizaciones y la reducción drástica de los gastos sociales. ¿Qué sucedió en Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Así a grandes rasgos. Diego Sánchez Sancochea, que es un profesor de la Universidad de Oxford en Reino Unido, critica estos programas de ajuste porque tienen un sesgo excesivamente recesivo. El FMI se ha equivocado muchas veces en el análisis de la enfermedad que tienen los países y dice que no ha acertado porque el diagnóstico normalmente no es bueno y la medicina, que así le llaman ellos, suele fallar. Y este caso emblemático del fallo fue la crisis de Argentina de los años 2000 a 2002, cuando ese país incurrió en el que entonces fue el default más grande de la historia al dejar de pagar bonos por un valor de 93,000 millones de dólares. Fue todo un caos en ese país, ustedes recordarán, y el corralito, pobre país, le fue muy mal. ¿Qué sucedió en Grecia también? Otro caso del FMI. Menos de una década más tarde de todo lo sucedido en Argentina, el organismo reconoció que se había equivocado también en el manejo del rescate financiero otorgado a Grecia, esto en el año 2010. Esto fue por un monto de 145,000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional también admitió que no había medido bien el impacto que tendrían las severísimas medidas de austeridad exigidas a Atenas. Así pues, los críticos del Fondo Monetario Internacional suelen cuestionar estas fuertes medidas no solamente por el impacto recesivo que pueden tener sobre la economía de un país, sino por los potenciales efectos desestabilizadores en las instituciones políticas. Les quise hacer este videito muy rápido. Si no lo alcanzaron a ver desde el principio y les interesó el tema, ahorita que le dé compartir lo pueden volver a ver para que vean ejemplos concretos de cómo fueron fallidos los préstamos del Fondo Monetario Internacional a diversos países. Porque entonces quedaría la pregunta en el aire: ¿aún queremos que México vuelva a solicitar créditos y préstamos al Fondo Monetario Internacional con todas las consecuencias que ya vimos en otros países, incluso en México también hace mucho tiempo? Dejo la pregunta al aire. Nos vemos en una próxima, amigos. Voy a subir el video a YouTube también, a mi canal que se llama Aquí desde Cancún, si quieren verlo también por allá, y si lo quieren compartir, pues genial, padrísimo. Nos vemos en una próxima.